bendiga en esta noche, en esta tarde, a todos aquellos que de alguna forma u otra están del otro lado en esta nueva modalidad de compartir la palabra de Dios, que es llevando la iglesia a tu casa o la iglesia en casa, como quieras llamarlo. Es una bendición poder estar en este día y en este lugar para compartir lo que Dios quiere con nuestras vidas. Y quiero decirle en estos minutos, tal vez, que vamos a compartir, que vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Allí en el capítulo 12 del libro de los Hechos, vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor para esta noche, y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, como también lo es para mi vida, ¿verdad? Capítulo 12 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 5 vamos a leer, que dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Queremos compartir en esta tarde, en esta noche, la palabra del Señor, y un poco el título y el tema más bien que le hemos puesto a estos versículos son viviendo en los días de los panes sin levadura. Tomamos este tema de ahí, de ese versículo que dice que eran aquellos días, los días de los panes sin levadura. Entonces, viviendo en los días de los panes sin levadura, estos días son los días de mantenernos cerca del Señor. Los días de los panes sin levadura son días de poder mantenernos cerca del Señor. Según este texto que acabamos de leer, o estos textos, mejor dicho, que acabamos de leer, la iglesia, así la primitiva iglesia de Jerusalén, estaba viviendo ciertas situaciones, ¿verdad? Ciertas situaciones. Estaban viviendo, como dice la palabra de Dios, algunos de ellos, la iglesia estaba sufriendo por estas necesidades económicas. Necesidades económicas. La Biblia dice en el capítulo 11, versículo 28, que un profeta llamado Agabo había venido allí a la iglesia y les había dicho que venían tiempos de hambre, de escasez, de necesidad económica para la iglesia. Pero también vemos que allí en esos versículos que hemos leído, que Herodes había tomado a Jacobo, hermano de Juan, y lo había matado o le había dado muerte. Pero también vemos que Pedro había sido llevado cautivo bajo una persecución, había sido logrado atrapar, lo habían atrapado y lo habían puesto preso. Creemos también sencillamente que la iglesia, de forma o de manera general, estaba viviendo tiempos de miedo y tiempos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabían cuándo iba a terminar toda aquella situación. Por eso se parece muchísimo a estos tiempos, y por eso yo le he puesto a este mensaje, ¿verdad?, este título: viviendo en los días de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque aquellos días se parecen muchísimo a estos días. Hoy día nosotros estamos viviendo todas estas situaciones. Hay gente con necesidades económicas, algunas grandes, otras pequeñas. Hay gente que está quedando sin trabajo. Hay familias que no tienen de dónde sacar el sustento o la comida para cada día. Pero hay personas también que están muriendo. Decía el otro día un informativista de un informativo muy conocido a nivel mundial, él decía acerca de esta situación de la pandemia, él decía estas palabras: no le prestamos atención a esta enfermedad, y cuando oímos o escuchamos que gente está muriendo, casi que no nos importa.
Pero cuando esta enfermedad golpea a uno de nuestros familiares o amigos directos, inmediatamente le prestamos toda la atención a esta pandemia. Quiere decir que hay gente que está muriendo también. Y somos conscientes de esto. Los reportes informativos, tal vez algunos un poco más inflados que otros, pero nos dan esa realidad. Pero no solamente hay gente que está muriendo, hay gente que está en una situación que parece la de Pedro. Hoy por hoy la iglesia, con los protocolos que los gobiernos en la mayoría de los países latinos les están dando para reaperturar sus cultos, la iglesia parece que está siendo perseguida. Porque en algunos casos, lo digo en todos, muchos no pueden abrir sus iglesias por esta situación. Y esto quiero dejar en claro esto, no es una persecución, pero parece, tiene tintes, tiene matices de una persecución como la que vivían aquellos hombres. Pero también vemos que así como en aquel entonces, en la iglesia primitiva, había mucho miedo y había mucha incertidumbre en cuanto a aquella situación que no sabían cuándo iba a terminar. Así estamos hoy. Así estamos hoy. Hay miedo en las personas. Hay incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque no sabemos. Ninguno de nosotros sabe cuándo todo esto va a acabar, cuándo va a pasar todo esto. Entonces, ¿se parece o no se parece a aquellos tiempos? Yo creo que sí. Desde mi punto de vista, desde mi corto punto de vista, puedo entender que aquella situación se parece muchísimo. Por eso yo le puse este título o este tema a este mensaje. Viviendo en los días de los panes sin levadura. ¿Por qué esto eran los días de los panes sin levadura? Había toda esta situación, toda esta clase de cosas en aquellos tiempos. Ahora, la pregunta es que a pesar de todas estas cosas inciertas para la iglesia, para la primitiva iglesia de Jerusalén, a pesar de todas estas cosas inciertas, había una iglesia, escúchenme bien, en aquellos días de los panes sin levadura, que se mantenía cerca del Señor. Aleluya. Había una iglesia en aquellos tiempos que se mantenía cerca del Señor. Aleluya. La pregunta aquí es, ¿cómo hacían esto? ¿Cómo era que aquella iglesia podía mantenerse cerca del Señor en medio de todas estas situaciones y circunstancias y cosas tan inciertas que estaban viviendo? ¿Cómo hacían para mantenerse cerca del Señor? Número 1, se mantenían cerca del Señor a través de la unidad. Repito, se mantenían cerca del Señor a través de la unidad, a través de la unidad de la iglesia. Aleluya. Se mantenían, repito otra vez, a través de la unidad. ¿Cómo sabemos? La pregunta es, ¿cómo sabemos que hacían esto? Que se mantenían cerca del Señor a través de la unidad. ¿Cómo sabemos? En el versículo 5, de que ya hemos leído, ya simplemente lo voy a repetir para remarcar un poco esto. En el versículo 5 dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y escuche lo que viene, dice así: pero la iglesia hacía oración a Dios por él. La iglesia. ¿Qué nos quiere decir aquí con esto de pero la iglesia haciendo oración a Dios por él? ¿Qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir que hace referencia aquí a la iglesia como un todo, como un cuerpo. Aleluya. Como un cuerpo. Entonces, todos estaban allí, y si estaban allí, por supuesto, es obvio que estaban unidos. ¿Entienden? ¿Por qué decimos que estaban unidos? Por el contexto social que se estaba dando, o la situación social que se estaba dando
en la ciudad de Jerusalén. Dicen algunos que saben, yo no sé mucho, pero dicen algunos que saben, que las crisis, que los problemas, que las dificultades, ya sean sociales, personales o a nivel de familia, lo que hacen en las personas, en la mayoría de los casos, es unirnos. Las crisis son las que unen al pueblo. Los problemas críticos que parecen que no tienen solución son las que unen a las personas. Entonces, mirando esto a través de la historia, podemos encontrar que esta iglesia, cuando yo digo que ellos lograban mantenerse cerca del Señor a través de la unidad, era porque estaban en una situación que esa situación los tenía o los mantenía unidos. Aleluya. Aleluya. Ahora, veamos esto. Si usted piensa, o si tú piensas, no sé quién es el que está detrás de la pantalla, pero sea quien sea, si tú piensas que la unidad es una cosa que es sin importancia, yo quiero decirte que no es así. No es así. Dios, escucha bien lo que yo anoté, Dios considera importante a la unidad. Y quisiera agregar una palabra, 3 letritas más. No solamente importante, la considera muy importante a la unidad. En Génesis, capítulo 11, versículos 5 y 6, no voy a leer este texto por razones de tiempo, pero allí ustedes que leen la palabra de Dios sabrán que estaban viviéndose los tiempos de los postdiluvianos, o sea, la gente que había salido, que había quedado después del diluvio, que le nacieron hijos a los hijos de Noé, a Sem, a Cam y a Jafet, los hijos de Noé. Esa gente, los postdiluvianos, dice la Biblia, o mejor dicho, dice el Señor. Yo quiero que veamos esta palabra que el Señor estaba diciendo. Ellos dicen que se juntaron todos, se unieron todos, con el único y específico motivo de construir una torre que llegase hasta el cielo. Si el Señor hubiera dicho, pobrecitos, qué necios, qué tontos, ¿cómo van a llegar al cielo, pobrecitos? No, Dios no dijo eso. Dios consideró, no el trabajo de ellos, ¿sabe lo que Dios consideró? Lo que Dios atendió como muy importante no era solamente el trabajo que estaban haciendo, sino lo que consideró como muy importante era la unidad que tenían. Era la unidad que tenían. Era tan importante que escuche en el versículo 5 del capítulo 11 del libro de Génesis, Dios dice así, el pueblo es uno. Claro que el Señor estaba hablando con la Trinidad. Y Él dice, el pueblo es uno. O sea, aquí hay unidad. Están trabajando en unidad. Y escuche lo que agrega el Señor. Y dice, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Qué era lo que pensaban hacer? Una torre que llegara hasta el cielo. Y Dios que dijo, no es posible eso nunca, pobrecito. No, Dios dijo, cuidado. Le habló a su hijo y le habló al Espíritu Santo y dijo, cuidado, estos muchachos van a llegar aquí arriba. No porque ellos fueran poderosos, porque Dios dijo, están unidos. Y Dios dijo, cuidado con la unidad, porque ellos van a lograr lo que se han propuesto hacer. Y todos sabemos la historia después, que Dios tuvo que intervenir de manera tremenda, confundiendo las lenguas, bueno, y ahí se acabó. ¿Qué fue lo que Dios destruyó? La unidad. ¿Por qué? Porque esa unidad era mala, era una unidad que se iba levantando contra el Señor. ¿Quién sabe lo que iban a hacer cuando llegaran al cielo? Pero no tenía buenas intenciones, entonces Dios dijo, esto hay que acabarlo por aquí nomás. Pero escúcheme bien, importantísima la unidad para Dios. Dios dijo, tremenda la unidad. Ahora,
agrego también, en otras palabras, quiero agregar lo que Jesús también reconoció, escuchen, reconoció y afirmó, porque Dios había dicho esto, y Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, pero es el Hijo de Dios. Y él cuando llegó a la tierra, en Mateo capítulo 18, versículo 19, miren lo que Jesús dice, escuchen bien lo que Jesús dice, para que vea que Jesús también reconoció y reafirmó este concepto de la unidad. Él dijo así: otra vez os digo que si no de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús allí? Jesús dijo: muchachos, les voy a parafrasear un poco de esto, pero Jesús estaba diciendo: muchachos, si ustedes logran ponerse de acuerdo, trabajar en unidad aquí en la tierra, lo que ustedes pidan desde aquí, les será hecho desde allá. Aleluya, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque para Dios la unidad es importantísima, importantísima. Por eso, aquellos creyentes lograron mantenerse cerca del Señor a través de la unidad. Estaban como un solo hombre, como dice la Biblia en el libro de los Jueces, por ahí. La Biblia dice que el pueblo de Israel se juntó para salir a pelear y salieron como un solo hombre. Aleluya. Eso se llama unidad. Ahora, viendo esta importancia de la unidad, quiero decir esto. La iglesia de estos últimos, qué sé yo, no sé si 10 o más años, pero podría quedar en la cifra de 10 años. De unos 10 años para acá, o de unos 10 años, sí, de unos 10 años para acá, poco más tal vez, pero voy a poner de 10 años. La iglesia de unos 10 años para acá, escuchen lo que le voy a decir, la iglesia de unos 10 años para aquí ha hecho que la unidad de la iglesia, para la redundancia, vaya menguando cada día más. La iglesia, yo que soy la iglesia, tú que eres la iglesia, los que somos la iglesia del Señor, de hace unos 10 años para acá, o tal vez un poco más atrás, capaz que alguien puede saber que hace un poco de años más atrás, yo le pongo 10, pero también haga un poco más de años. La iglesia de hace unos 10 años para atrás ha ido haciendo que este concepto de unidad, que para Dios es tan importante, la iglesia ha hecho que este concepto de unidad vaya menguando cada vez más. Es por eso, el día de hoy, la iglesia casi, por no ser exagerado, casi ha perdido su unidad. Voy a explicar cómo es esto. ¿Y saben cómo lo ha hecho? A través de diferentes actitudes que hemos, mira que no digo que me incluyo en la lista, que hemos ido asumiendo a través de estos años. Nosotros, la iglesia del Señor, hemos ido perdiendo este concepto de unidad tan importante para Dios. Nosotros lo hemos ido perdiendo, se ha ido menguando dentro de la iglesia por causa de nuestras actitudes que hemos asumido, que se han formado dentro de nosotros. Y quiero dar algunos ejemplos de esto, para que me entiendan lo que estoy diciendo. Quiero dar algunos ejemplos. Yo sé que tal vez del otro lado hay algunos pastores que están mirando, otra vez lo vean al mensaje. Tal vez hay algunos líderes de la iglesia que tal vez están mirando. Y tal vez no quiere decir que usted tiene que pegarse conmigo hombro con hombro y decirme: Julio tiene razón, el pastor Santo está lo cierto. No. Cada
cada uno tenemos que formar nuestro pensamiento y nuestro criterio en diferentes estados y situaciones. Ahora, para mí es esto. Aquellos que son pastores y aquellos que son líderes de la iglesia se han observado de 10 años para acá. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros como pastores o como líderes? Tal vez tú eres líder de alabanza, tal vez te tocas la guitarra, cantas los coros en la iglesia, qué sé yo, diriges los cultos, no sé, tienes reuniones en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros como líderes, como pastores, nos hemos preparado? Voy a ser un poquito exagerado, como dicen aquí en Ecuador, cuando una persona se esfuerza tanto, dicen, nos hemos sacado el aire. Esta expresión, nos hemos sacado el aire. Tal vez en otro país, en Uruguay, tal vez diga, bueno, me maté ¿qué? Me maté haciendo, tal vez o preparando un mensaje. Si somos pastores y nos toca predicar, ¿cuántas veces te has matado, te has sacado el aire preparando un mensaje para compartir con tus hermanos de la iglesia? Tal vez si eres líder de alabanza, ¿cuántas veces a la semana has ido temprano a la iglesia, has ensayado, has orado, has ayunado, has buscado al Señor? Te estás matando para dar lo mejor de ti como líder. ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos que el día de reunión aparecen los hermanos invisibles. Y nos matan la iniciativa, y nos matan la inspiración. Pero más allá de que nos matan la iniciativa y la inspiración, destruyen la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son estos hermanos invisibles? ¿Saben cuáles son los hermanos invisibles? Los que desaparecen de los cultos. Hay hermanos que desaparecen de los cultos. Uno dice, ¿cuánto hace que venga el hermano fulano? Qué lástima, siento pena, me da tristeza, qué sé yo cómo andará. Pero el hermano ya desapareció, ya se hizo invisible. Hace meses que no aparece en la iglesia. Y tú has preparado un mensaje. Yo sé que no lo preparaste pensando en él, o tal vez sí o tal vez no. Tal vez preparaste un mensaje para inspirar a los hermanos, para alentar, para, qué sé yo, fortalecer la fe de los hermanos. Y aparece este grupo, tal vez es uno, tal vez son dos, tal vez son 10 hermanos que son invisibles. Ellos desaparecen de la iglesia. Estos no aparecen mucho en la iglesia. Pero no obstante eso, no están solo los hermanos invisibles. Está el otro tipo de hermano que yo te lo quiero presentar. No solamente está el hermano invisible, están aquellos que asisten a los cultos. Y yo le puse que son hermanos navegantes solitarios. Pastor, ¿de dónde sacó ese nombre? ¿De dónde sacó eso? Semejante disparate. No, ¿saben por qué son navegantes solitarios? Porque estos hermanos van a la iglesia, aparecen a la iglesia, pero como la actitud de ellos es que el culto y el ambiente de la iglesia no los motiva, entonces comienzan a navegar solitariamente en sus celulares y allí están navegando por cuánta cosa encuentran, por el chat, por el Facebook, yo qué sé, por todas las redes sociales. Ahí andan navegando y tú estás matándote, tratando de predicar, tratando de mostrar las verdades de la palabra de Dios, estás tratando de cantar una alabanza, tocando el cielo con las manos y este hermano está navegando solitariamente en su celular. Esto no te quita la inspiración solamente. Esto destruye la unidad de la iglesia. Pero vamos un poquito más adelante. No están solamente los hermanos navegantes solitarios. Están los hermanos bellos durmientes. Los bellos durmientes. ¿Cuáles son estos hermanitos bellos durmientes? Esos hermanitos que durante la semana corren, trabajan, van al trabajo, vienen del trabajo,
trabajo, se van a otro trabajo, vienen del trabajo, se van a estudiar, llegan a las 10, las 11, las 12 de la noche, llegan a la casa cansados, no les da la noche para dormir y descansar. Así que qué mejor que llegar el domingo a la iglesia y echarse de una rica y reconfortante siesta que le va a recomponer para toda la semana. ¿Sí o no? Si usted es pastor, si usted es líder, sabe lo que estoy diciendo y que no estoy mintiendo. Esos hermanitos que vienen, son bellos. Son bellos porque no son feos, son lindos. Pero duermen más lindo de lo que son. Duermen y se echan hermosas siestas. Esto no solamente quita la inspiración, sino también destruye la unidad de la iglesia. Unidad a la cual Dios le da muchísima, no mucha, muchísima importancia. Y te voy a decir el último hermanito, por no seguir mencionando, si no vamos a estar hasta mañana. Pero el último hermanito es el hermanito que yo le he puesto, Speedy González. No sé si ustedes, alguno de ustedes vivió en aquellos tiempos cuando el famoso ratoncito mexicano aquel se llamaba Speedy González. Él decía, ándale, 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 y ¡bum! La característica de él era que siempre andaba apurado. Ándale, ándale, y ¡bum! Desaparecía la pantalla. Pero estos hermanitos Speedy González todavía reviven esta historieta hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque estos hermanitos están sumamente apurados. Ellos ya no encuentran más lugar dentro de la iglesia, no saben cómo sentarse, cómo acomodarse, el reloj ya lo tienen gastado de tanto mirar diciendo, uy, ¿hasta cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo se va a terminar esta reunión? Quiero irme a mi casa, quiero estar allá tranquilo, no sé, o quiero irme a otro lugar, quiero estar solo, quiero que esto termine, que esto acabe, y estar constantemente ahí nervioso, preocupado, ya no encuentro lugar, no encuentro el acomodo. Estos hermanitos, con estas actitudes y algunas otras por ahí, todos estos hermanos y algunos otros que no voy a mencionar, no solamente te matan la inspiración a ti y a mí, no es eso lo que hacen. Lo más importante que hacen es destruir la unidad de la iglesia. La destruyen. Ahora, a cada uno de ustedes, y también me hablo para mí, porque también en algún momento de mi vida fui una clase de estos hermanos. Yo quiero decirlo en esta noche, en esta tarde. Miren, estamos viviendo estos últimos tiempos, los tiempos de los días de los panes sin levadura. Este es el día exactamente de la iglesia primitiva. Aquellos días de los panes sin levadura son estos. Esto que estamos viviendo hoy. Hay necesidad económica, como ya lo dijimos. Hay muertes. Hay tal vez algo que se parece mucho a la persecución. Hay tal vez incertidumbre, hay miedo, hay toda esta situación generada. Yo quiero decirte una cosa a ti, hermano, amigo, que me estás viendo. Dejemos toda esta clase de actitudes que no es que molestan, no molestan, por lo menos a mí, porque yo nunca he despertado a ninguno que se está durmiendo entre la iglesia y luego que sigue durmiendo. Si hay alguien que está jugando en el celular, yo tampoco lo molesto, que siga jugando. Pero ¿saben qué? Estas actitudes hacen que la unidad de la iglesia se destruya, vaya menguando cada día esta unidad va menguando. Es tiempo de dejar todo esto de lado, y acercarnos en unidad al Señor. Es tiempo de acercarnos en unidad al Señor. Este es el tiempo de los días de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué estamos esperando? Dejemos todo esto de lado y acerquémonos, como dice allí en el libro de Hebreos, el autor al libro de los Hebreos dice así, Hebreos 4:16, acerquémonos a Dios. Usa esta palabra en plural, no dice me acerco o acércate, dice acerquémonos, todos en unidad, vamos a acercarnos a Dios. Dejemos de lado todas estas cosas.
Este no es tiempo para estar mostrando toda esta clase de actitudes. Acerquémonos al Señor. Porque Dios va a obrar a través de nuestra unidad. Así como lo hizo en la iglesia primitiva, Él lo va a hacer hoy en tu iglesia y en mi iglesia. Él va a obrar de manera poderosa, aleluya, cuando la iglesia entienda que la unidad para Dios es muy, pero muy importante, aleluya. Que el Señor nos ayude en esta noche. ¿Cómo hacían también estos hombres y mujeres de la iglesia primitiva para mantenerse cerca del Señor? ¿Saben cómo hacían? Lo buscaban, buscándolo cada día. Lo buscaban. La pregunta es, ¿cómo lo buscaban? Bien, allí dice que lo buscaban a través de la oración sin cesar. Oraban sin cesar. Aleluya. Quiero ir rápido porque el tiempo se me vuela, pero a través de esta oración sin cesar. ¿Qué es esta oración sin cesar? Esta oración sin cesar es constante. Es una oración constante. Te dejo el versículo del texto de Lucas capítulo 18, versículo 27. Allí Jesús cuenta una historia archiconocida, la parábola de la viuda y el juez injusto. A través de esta parábola, esta mujer recibe lo que estaba buscando. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón de su constancia. La constancia. El juez dijo, esta mujer viene todos los días. Esta mujer me va a complicar la vida. Voy a perder la paciencia un día. Antes que eso suceda, mejor le hago justicia. La mujer ganó por ser constante. ¿Qué lección nos dejó el Señor allí a través de esta palabra para ser constante en la oración? La oración es intensa. Esta oración sin cesar es intensa. Cuando todos leemos allí en el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que Jesús llegó a orar de manera tan intensa que su sudor era como grandes gotas de sangre. No sé si era que estaba sudando sangre realmente, algunos interpretan así, o tal vez si era parecida a la sangre de las gotas, que eran tan grandes de sudor, que eran parecidas, porque está la palabra como allí. Pero sea lo que sea, el punto era que Jesús estaba orando intensamente. Que el Señor nos ayude a orar sin cesar de esta manera, intensamente. Y por último, la oración también sin cesar es una oración llena de convicción. En Hebreos 11:6 la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que Él es galardonador de aquello que le busca. Entonces, tu oración y la mía tienen que tener convicción. Si tu oración es sin cesar, convéncete que Dios existe, y no solamente que existe, sino que Dios contesta también o va a contestar tus oraciones. No me puedo extender demasiado porque se me va volando el tiempo. Pero también lo buscaban a través de la oración sin cesar, pero lo buscaban también a través de la palabra. Hechos capítulo 12, versículo 24, que dice ahí, hablando acerca de lo mismo de la iglesia de Jerusalén, dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. No dice la iglesia, dice la palabra crecía y se multiplicaba. ¿Cómo? Preguntamos, ¿cómo es que la palabra crecía y se multiplicaba? Crecía porque era enseñada. Los apóstoles estaban enseñando a los discípulos del Señor la palabra. Por eso la palabra crecía. ¿Y por qué se multiplicaba? Porque no solamente le enseñaban a los hermanos, también la predicaban. Salían a predicar afuera, a las calles. Y por eso la palabra también se multiplicaba grandemente en la gente. Para concluir, quiero decirte esto. Hoy que estamos viviendo
estos días de los panes sin levadura, que el Señor nos ayude a acercarnos cada día a Él. Que podamos acercarnos a través de la oración, esa oración sin cesar, esa oración que es constante, esa oración también que es llena de convicción, y esa oración también que es intensa. Pero acerquémonos también a través de la palabra, esa palabra que tiene que crecer. Comparte con tu familia la palabra, comparte con tus vecinos la palabra, comparte con tu ciudad la palabra, comparte con tu pueblo la palabra, compártela para que crezca, para que se multiplique. Porque estos son los días de los panes sin levadura. Estos son los días. No espere que pase toda esta situación. Acerquémonos al Señor en estos tiempos. Acerquémonos a través de la unidad. Acerquémonos a través de la oración y acerquémonos a través de la palabra de Dios. Déjame orar por ti en esta noche. Padre querido, te damos gracias en esta noche o en esta tarde en algunos lugares. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que aquellos días que dice allí en el libro de los Hechos, que eran los días de los panes sin levadura, se asemeja mucho a los días que estamos viviendo. Casi que hay un parecido total en los días que estamos viviendo hoy como iglesia. Encontramos que hay necesidades económicas en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros amigos, en medio de nuestro país hay necesidades económicas. Pero estamos escuchando también que hay muertes, Señor. Hay personas que están falleciendo día tras día a raíz de toda esta situación que estamos viviendo. Hay personas, y en el caso específico de nosotros, tal vez la iglesia, no es que estamos siendo perseguidos directamente, pero indirectamente se asemeja muchísimo a una persecución. Porque hay muchas iglesias que están cerrando sus templos. Hay muchos pastores que están entregando los lugares de predicación porque ya no pueden cubrir el arriendo del lugar. Señor, ayúdanos en esta noche. Que podamos acercarnos a ti. Que podamos entender, Señor, que así como hizo la iglesia primitiva, Señor, que lo podamos hacer nosotros hoy. Que podamos, Señor amado, a través de la unidad de la iglesia, acercarnos a ti cada día. Que a través de la oración, Señor, esa oración sin cesar, constante, llena de convicción, esa oración, Señor amado, llena de pasión, que podamos acercarnos a ti, Señor. Que podamos acercarnos a través de tu palabra, Señor, por leerla, por compartirla, por enseñarla, Padre. Ayúdanos, Dios de los cielos, porque estos son los días semejantes, parecidos, iguales a los que vivió tu iglesia, la iglesia primitiva allí en Jerusalén. Dios de los cielos, envía tu gracia en esta noche sobre nuestras vidas. Envía tu gracia, Señor, sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, sobre tus siervos, sobre tus siervas, Señor. Administra tu presencia esta noche, Señor. Administra tu presencia, Señor. Tal vez mucho